Esta historia comienza con un pequeño niño corriendo de forma desesperada a lo largo de todo el bosque. A lo lejos podemos divisar un terrible incendio y este va acompañado de su perro y su maestro, un monje llamado Shoam. Este último le advierte que de ahora en adelante deberá avanzar por su propia cuenta, entregándole una pequeña piedra preciosa para que la cambie por dinero en caso de que llegue a necesitarlo. El niño, cuyo nombre es Kotaro, se niega preguntándole qué será de él, a lo que el hombre insiste en que tiene que volver al templo para ayudar al resto de monjes. Insisten que avance hasta el templo Mangaku en Shirato, pues allí hay un maestro llamado Sekai que estará dispuesto a ayudarlo sin ningún problema. Nuevamente el chico intenta negarse, pero el hombre le pide que se dé prisa, y en eso notamos que la estructura del templo que se estaba incendiando comienza a derrumbarse. Por si no había quedado claro, Kotaro es el prota de esta historia, quien empieza su camino en solitario junto al perrito, robando por aquí y por allá para poder mantenerse con vida. En un cambio de escena vamos con un grupo de soldados que avanzan en medio de un día lluvioso, siendo guiados por un par de delegados, los cuales les informan que su país está justo más allá de esa cresta. El terreno es algo malo, así que deberán continuar a pie, pero el problema comienza cuando estos son observados por un par de bandidos que los identifican como presa fácil, y rápidamente salen corriendo a llamar al resto de sus compañeros. De esa forma, y antes de que puedan darse cuenta, son interceptados por un grupo de al menos 20 bandidos, quienes aprovechan la inestabilidad del terreno para comenzar a aniquilarlos uno por uno. El primero en caer es uno de los delegados, y los bandidos aprovechan esta ventaja inicial para desatar una masacre que parecía estar completamente inclinada a su favor, al menos en un principio, pues en eso uno de los soldados, un hombre llamado Luo Lam, comienza a avanzar de forma bestial y él solito se encarga de mitigar toda la amenaza. Literalmente el tipo los parte en dos como si estuvieran hechos de mantequilla, quedando cara a cara con el líder de la pandilla, quien le da pelea por unos segundos. Al final Luo Lam detiene su espada con las manos y lo destroza sin mayor esfuerzo, dejando ver que o los guerreros de ese país son otra cosa o estamos ante un verdadero prodigio. Sin esos tipos en medio del camino, los soldados verifican que toda la mercancía y cajas que llevaban consigo están a salvo, preparándose para continuar con su camino, mientras Luo Lam se pregunta si es que no hay un solo rival digno de él en ese lugar. Volviendo con Kotaro, lo vemos huyendo de uno de sus últimos robos, celebrando con su perrito que esa noche podrán darse un buen banquete. A todas estas, el perrito se llama Tobimaru y se están refugiando en un pequeño templo abandonado en la cima de una colina. El prota le asegura que se irán de ese pueblo luego de comer, pero en eso Tobimaru se pone en alerta, advirtiéndole que no están solos, pues allí también se encuentra un hombre misterioso. Rápidamente Kotaro le pregunta quién es, y el hombre se muestra con tranquilidad, afirmando que no planea lastimarlo. Aún así, el prota insiste en que se vaya, diciéndole que este es su refugio y que están allí desde mucho antes que él llegara, pero el tipo solo lo ignora y se pone cómodo. Lógicamente no hay mucho que Kotaro pueda hacer contra un tipo armado que le dobla el tamaño, así que toma sus implementos de cocina y se va afuera a preparar la cena. Al cabo de un rato el hombre sale y le dice que huele delicioso, pero Kotaro insiste en que no le sobra nada para andar dándole a un extraño. Lo curioso llega cuando el prota le entrega su porción a Tobimaru, quien la toma y en lugar de comérsela de una vez, se la ofrece al hombre. Ese último la acepta, pero eso significa que el perrito se queda sin nada de comer, así que a Kotaro no le queda de otra más que darle su propia porción. Por otro lado, los soldados siguen avanzando con la ayuda de los delegados, quienes secretamente se quejan de andar atendiendo extranjeros. Los soldados son chinos, y ver tal nivel de fuerza física les hace pensar que su señor ha de estar loco para invitarlos a su palacio así como así. Consideran que seguro debe tener una buena razón, pero esta repentina alianza no deja de sorprenderlos, sobre todo porque han empezado la construcción de un santuario gigante no muy lejos de ahí. Aparte de esos tipos, vemos que otros soldados del señor feudal de estas tierras comienzan a buscar al niño, indagando entre los habitantes hasta que ven el humo salir del templo. Recordemos que se supone que ese lugar está abandonado, así que van hasta allá sigilosamente y antes de que el prota y Tobimaru puedan huir, los atacan con piedras hasta que estos caen del dolor. Viendo al tipo desconocido, uno de estos explica que son los soldados del señor Akaike, avanzando para llevarse al niño, pero el hombre interviene diciéndoles de que no deberían ser tan duros con el pequeño. Eso hace que las cosas se pongan bastante tensas, a lo que uno de los hombres decide atacar automáticamente, siendo neutralizado por el tipo con una agilidad sorprendente. Al darse cuenta de que su compañero había sido derrotado, el otro soldado avanza y es aniquilado por Tobimaru, pero el problema comienza cuando nos damos cuenta de que no estaban solos. Sucede que estos dos iban acompañados por uno de los soldados chinos, quien aprovecha la situación para tener una buena batalla, sacando un gigantesco látigo con el que comienza a destruir todo a su paso. En una de esas incluso estuvo a punto de ganarle, lanzando una navaja en medio de sus caóticos
idénticos ataques, pero el hombre es salvado por Tobimaru, quien demuestra ser más que un simple perrito bueno para los mandados. Al final el hombre consigue derrotar al soldado chino, sin embargo vemos que el ataque del que lo salvó Tobimaru no fue uno cualquiera, sino una daga envenenada que ahora amenaza con quitarle la vida al perrito. Rápidamente Kotaro intenta ayudarlo, pero el hombre le advierte que no hay nada que pueda hacer por su propia cuenta, así que deberá ir al pueblo y preguntar por algún curandero. El prota se queja de que si vuelve lo atraparán, y el hombre le dice que tan solo vaya a otro pueblo, dando a entender que no están juntos en esto, y que él tampoco planea quedarse en este lugar tan peligroso. Eso sí, Kotaro no se queda callado, recordándole que su perro lo alimentó y salvó su vida de una muerte segura, pero el hombre le recuerda que él también lo salvó de aquellos soldados, así que deberían estar a mano. Además le recomienda que si quiere ser rudo, no pueda andar dependiendo de los demás, cosa que representa un golpe duro para Kotaro, a quien no le queda de otra más que ver cómo su fiel compañero vomita y lucha por su vida. Desesperado, el pequeño se traga su orgullo y antes de que el hombre pueda irse, le ofrece la piedra preciosa que le regaló su maestro como pago a cambio de que salve a Tobimaru y los lleve a salvo al templo en Shirato. Kotaro insiste en que la piedra vale al menos 10 monedas de oro, así que aunque el camino es largo, el hombre acepta, tomando uno de los caballos de aquellos soldados para llevarlos al pueblo. A todas estas, el hombre se rehúsa a dar cualquier información sobre sí mismo, así que lo llamaremos el sin nombre, al menos hasta que comencemos a descubrir quién carajo es en realidad. El punto es que en medio del camino este les pregunta a Kotaro por qué lo persiguen, pero el tema parece ser bastante delicado, pues el chico se niega a contestar nada hasta que Tobimaru esté a salvo. Por otro lado vemos al señor feudal de estas tierras, el señor Akaike, que se reúne con uno de los representantes chinos. Sucede que toda esta gente está aquí por parte de la dinastía Ming bajo dos motivos principales. Primero, la construcción de aquel santuario gigante, por lo que han gastado más de 2000 monedas de oro invirtiendo en materiales raros y mano de obra japonesa. El segundo motivo es el más extraño, pues todos estos soldados chinos que han venido no están aquí solo para terminar de negociar los asuntos del santuario y vigilar que todo avance con normalidad, sino que curiosamente entre ellos también se encuentran asesinos que tienen la misión de encontrar a Kotaro. Es decir, los tipos que lucharon ahorita con el sin nombre estaban siguiendo las órdenes de su señor, que a su vez no tiene ni idea del por qué, y solo lo está haciendo para ganarse el favor de los Mings. Además, el señor Akaike tampoco tiene ni idea de por qué parecen tan desesperados por terminar el santuario, aceptando el negocio millonario en el que está metido sin hacer demasiadas preguntas, aunque le causa bastante curiosidad. Volviendo con Kotaro y el sin nombre, estos consiguen llevar a Tobimaru al curandero, quien trata sus heridas y advierte que ahora es solo cuestión de tiempo para ver si podrá recuperarse o no del veneno. Mientras tanto, deberían darle bastante agua, y mientras se refugian en pasar la noche en una posada, vemos que los soldados del señor feudal y uno de los Ming llegan al templo abandonado y se encuentran con la escena del crimen. Por supuesto se preguntan quién lo hizo, pero lo raro comienza cuando los soldados de Akaike rodean al tipo de los Ming para asesinarlo. No sabemos si lo están haciendo por órdenes de su señor, pero el punto es que tal batalla termina en un fuerte incendio. Al día siguiente vemos que Kotaro no durmió en toda la noche, preocupado por Tobimaru, y al sin nombre decide ir a comprar una silla de montar en el mercado del pueblo para facilitarse las cosas con el caballo. Al mismo tiempo nos vamos con Luo Lan, que justamente se encuentra paseando por la zona y a quien informan que dos de sus compañeros han desaparecido misteriosamente. Él tan solo menciona que son fuertes y que deberían ser capaces de salir de cualquier problema por su propia cuenta, prefiriendo centrarse en hablar sobre el famoso niño, aclarando que tan solo les quedan 4 días para encontrarlo, y si no lo capturan antes de la luna llena, se quedarán estancados allí durante al menos un año más. Su compañero menciona que si el asunto no se resuelve, deberán decir adiós a la medicina Xian, dejándonos con la duda de a qué se refiere y en qué se relaciona con encontrar a Kotaro. Sea como sea, entre todos los soldados Mins, Luo Lan definitivamente es el más desesperado por irse, afirmando que ya se ha aburrido de ese país, y el verdadero problema comienza cuando por pura casualidad se encuentra cara a cara con el sin nombre, notando que lleva consigo una katana. Eso llama su atención y lo ataca sin siquiera decir ni una sola palabra, con el mero objetivo de entretenerse. El sin nombre no sabe quién es, pero pues le toca defenderse, y rápidamente se prepara para la batalla, iniciando un duelo brutal en la que este ni siquiera termina de sacar del todo su katana, pero aún así consigue demostrar ser un oponente digno. Podemos notar que Luo Lan está emocionado, sin embargo el enfrentamiento se ve interrumpido cuando le llega una noticia inesperada. Aquellos dos aliados desaparecidos han sido encontrados sin vida. Todo indica que se trata del hombre emboscado en el templo, o sea, al que asesinaron los hombres del señor feudal, y del sujeto al que sin nombre derrotó primero cuando casi capturan a Kotaro. Al escuchar esto, Luo Lan decide ir a investigar, descubriendo que de aquellos dos, solo el último está realmente
completamente muerto, pues cuando llegaron al templo ya reducidos a cenizas, encontraron la armadura de Tusi, aquel que fue emboscado, pero no su cuerpo. Rápidamente van a informarle de ello a este anciano de aquí, Bai Luan, principal representante de los Mings, quien llega a la conclusión de que fue capturado para que pensaran que ha muerto, y que todo esto fue obra de los soldados del señor feudal. Eso significa que las cosas se están comenzando a complicar, y que no pueden confiar en Akaike. Sin embargo, no les queda de otra más que fingir demencia y seguir con los tratos de colaboración, como hacer entrega de una serie de armas de fuego un poco rudimentarias que trajeron para él. En cuanto al sin nombres, este regresa a la posada con Kotaro y Tobimaru, quien afortunadamente comienza a mostrar signos de mejoría. Además, el protagonista comienza a confiar en Sin Nombre, disculpándose por toda la actitud hostil que ha mostrado desde que se conocieron, confesando que tiene muy mal carácter y que pierde la paciencia fácilmente. Pero es que la vida le ha enseñado a dudar de cada acción de los demás. La relación de los dos mejora al punto en el que Sin Nombre incluso le enseña a montar a caballo. Y mientras tanto, vemos un poco del pasado de este, quien cada noche tiene fuertes pesadillas que lo transportan de vuelta al campo de batalla. Es decir, este tipo luchaba en un ejército, y Kotaro se da cuenta de que su espada está atada a la vaina por un nudo, lo que significa que no puede sacarla aunque lo intentara. El prota piensa que es un amuleto o algo así, pero Sin Nombre confiesa que forma parte de un juramento secreto que hizo hace tiempo. Paralelamente descubrimos que el anciano Bai Luan tenía razón. El señor feudal mantiene prisionero a Tusi, quien es capaz de soportar torturas extremas sin revelar información, gracias a su resistencia al dolor. Por supuesto, cuando lo ve así de relajado, Akaike insiste en que lo sigan interrogando, pues quiere saber qué carajos están planeando los chinos realmente con todo este asunto del santuario y del niño para, acorde a esa información, ver si tienen la oportunidad de negociar algo con el emperador Ming. Conforme pasan los días, Tobimaru se recupera, pero todo se va al carajo cuando vemos que el señor feudal llegó al punto de poner una recompensa directa por la cabeza del prota. El anuncio es visto por el dueño de la posada donde se están quedando, quien no duda en ir a por el dinero. Sin embargo, cuando los soldados del feudo llegan a la posada, estos ya se habían marchado. Durante su viaje se detienen en unas aguas termales, donde Kotaro nota que el cuerpo de Sin Nombre está lleno de cicatrices, a lo que este afirma que se las ganó en batalla y que solía trabajar para un señor feudal que ya fue derrotado y perdió sus tierras. El prota le pregunta si volvería a prestar servicios, pero el hombre le asegura que ya ha tenido suficiente de tanta guerra, y finalmente le confiesa cuál es su nombre: Nanashi. Eso sorprende a Kotaro, ya que en japonés significa algo así como demonio rojo sin nombre, cosa que irónicamente es bastante acertada, pues conforme se va lavando el cabello, se va destiñendo, revelando que en realidad lo tiene de un color rojo naranja. Se ve negro porque Nanashi aprendió a teñirlo desde que era muy pequeño, preparando una extraña mezcla de nueces que lo mantiene de ese color durante al menos 10 días. Sorprendido, Kotaro le pregunta si acaso es extranjero, a lo que Nanashi le confiesa que no lo sabe, ya que fue el único sobreviviente que encontraron de un naufragio y que solía sufrir ataques por su cabello, hasta que eventualmente aprendió a teñirlo de negro. Él también le cuenta que la vida es mucho más fácil ahora que no sirve a ningún señor feudal, y junto a la fogata, Kotaro intenta tranquilizarlo diciéndole que no le tiene miedo, pues ha visto a muchos extranjeros a lo largo de su vida, aunque el cabello rojo lo tomó por sorpresa. Al principio era solo un momento adorable entre los dos, pero en eso Nanashi le advierte en voz baja que están siendo observados y le pide que actúe con normalidad. Es así que siguen conversando, a lo que este le pregunta dónde vio a más extranjeros, y Kotaro responde que en el país de los Mings, donde vivía con su padre y Tobimaru hasta hace 2 años. Sucede que tras la muerte de su padre, él casi fue vendido como esclavo, pero por suerte un monje lo rescató y lo trajo consigo a Japón, donde lo crió con mucho cariño hasta que el templo donde vivían fue atacado y no les quedó de otra más que separarse. Apenas el prota termina su historia, quienes los observaban finalmente deciden mostrarse, revelando ser un pequeño grupo de bandidos a quienes Nanashi los derrota fácilmente. Luego de eso deciden que es momento de acelerar un poco el paso. Él les pregunta si trabajan para alguien, pero explican que solo son unos randoms de un pueblo cercano buscando algo de dinero fácil, así que al confirmar de que no trabajan para Kaike, los dejan ir con vida, no sin antes ser ellos quienes les roban todas sus cosas. Luego de eso deciden que es momento de acelerar un poco el paso, poniéndose en movimiento al templo de Shirato, mientras que nosotros vamos descubriendo un poco más sobre los verdaderos planes de los objetivos de los Mings. Sucede que el emperador les encargó la misión de fabricar la famosa medicina Xian, un supuesto elixir de la inmortalidad que requiere 2 aspectos principales: un gran santuario con altar y el niño, Kotaro. Pero, ¿qué tiene de especial él? La verdad no lo sabemos, pero el anciano está desesperado por encontrarlo antes de la próxima luna llena, que caerá en 2 días, ya que si no logran completar el
ritual en esa fecha, deberán esperar todo un año más para volver a intentarlo. Ya cansado de todo este asunto, Luo Lan sugiere engañar al emperador o sencillamente realizar el ritual con otro niño. Pero el viejo se enfurece y ordena buscar a Kotaro cueste lo que cueste. Por otro lado, los subordinados del señor feudal descubren que el prisionero Min soportó las torturas gracias a un sedante, pero al perder su efecto, el hombre queda en estado de shock y deciden ejecutarlo para acabar con su sufrimiento. Ojo, antes de morir tuvieron la oportunidad de sacarle toda la información, descubriendo que los Mins buscan es fabricar una medicina para la inmortalidad. Por ahora parece que lo que les hace falta es el último ingrediente, la sangre de un niño especial nacido cada 100 años según la leyenda. Eso significa que el santuario que construyeron en realidad es un artefacto ritual donde planean sacrificar al prota. Al escuchar toda esa locura, Kaike claramente no cree que el ritual pueda funcionar, pero entiende que Kotaro es súper importante para los planes del emperador Min, por lo que ordena a sus hombres capturarlo para usarlo como moneda de cambio. Volviendo con nuestros protas, Kotaro y Nanashi se vuelven muy cercanos, al punto en que se juegan bromas y el pequeño le enseña algunos trucos para poder dormir sin tener pesadillas. Al día siguiente llegan al templo de Shirato, donde son recibidos por los monjes y Kotaro le entrega la piedra preciosa, el pago acordado por sus servicios. Aunque hay un pequeño detalle, en realidad no vale 10 monedas de oro, sino una. Sea como sea, se han vuelto tan cercanos que Nanashi ni siquiera se enoja, y resulta que a ella los estaba esperando su maestro, el monje Shoan, quien los recibe con mucho cariño. Al final Nanashi se va y Kotaro le pide que venga a visitarlo cuando quiera, pero el problema comienza cuando Tobimaru es atado a un poste y empieza a presentir peligro. En eso aparecen algunos soldados de los Mins, revelando que Shoan traicionó a Kotaro por órdenes de su líder, un monje maldito que estuvo dispuesto a cambiar la vida del niño a cambio de una recompensa. Estos capturan a Kotaro y estaban listos para llevárselo cuando son emboscados por los del señor feudal, junto a los que tienen una fuerte batalla, pero al final los Mins ganan y consiguen escapar. Al ver el alboroto, Nanashi va tras ellos luchando con todo. Sin embargo, su caballo es atacado y les pierde la pista. Sin saber a dónde ir, entra con los monjes para hablar de lo ocurrido, enterándose de que lo vendieron para ser sacrificado, así que deja inconsciente al líder mientras arranca la túnica de Shoan, diciéndole que no es digno de llevarla. Por suerte, allí se encuentra con Tobimaru, quien lo guía por el camino correcto, siguiendo el olor de su dueño, y mientras tanto el señor feudal es atacado por los Mins, quienes ya se enteraron de su traición. Tienen una buena batalla, pero la prioridad de estos últimos es el ritual, así que secuestran al señor feudal y se retiran al santuario mientras esperan la llegada de Kotaro. Al enterarse de lo que había pasado, Itadori, el líder de las tropas de Akaike, comienza su propio plan para atacar esa misma noche, mientras llevan a cabo el famoso ritual. Casi entrada la noche, Kotaro llega y lo ponen en posición, listo para mimir, no sin antes aplastar su moral diciéndole que su amigo y su perro intentaron rescatarlo, pero los asesinaron. Eso destroza el corazón del pequeño, quien solo pide que lo maten de una vez para acabar con todo esto. Pero en eso comienza la fiesta, ya que Itadori llega con su ejército para rescatar a Kaike, así que los Mins retrasan un poco el ritual para responder a los ataques. Lo que hacen es exponer al hombre dando a entender que lo pueden matar en cualquier momento, así que Itadori les ahorra el trabajo asesinándolo él mismo con una flecha y obligando a los soldados a seguirlo a él a partir de ahora. Todos aceptan, pero aunque técnicamente ya no tienen motivos para luchar contra los Mins, se lanzan a la batalla mientras estos intentan contenerlos desde afuera. Les adelanto que los malditos tienen explosivos y las guerras chinas están rotas, por lo que la cosa se pone fea, al punto en que cuando Nanashi llega al lugar, queda atrapado entre escombros tras el derrumbe de una estructura. Medio inconsciente comienza a recordar su pasado como guerrero, una época oscura en su vida donde fue obligado a matar niños y hacer cosas realmente asquerosas para que su líder ascendiera. Tales acciones generaron en él un horrible trauma, tomando la decisión de no volver a repetir los mismos errores, por lo que juró no volver a usar el filo de su espada para hacer daño a alguien. Mientras él revive sus demonios, Luo Lan se enfrenta a Itadori, el cual le da una buena pelea y consigue aguantar bastante, pero al final es asesinado por el viejo con el arma de fuego. Para los Mins eso significa que la locura ha acabado, pero justo antes de volver a iniciar el ritual, Nanashi despierta retirando el sello de su espada, tomando la decisión de usarla no para hacer el mal, sino para proteger a alguien. En ese momento acaba con uno de los Mins de un solo golpe y con la ayuda del siempre fiel Tobimaru lanza su espada como un boomerang, logrando acabar con el verdugo. De esa forma los tres se reúnen y aunque les toca enfrentar a otros soldados Mins, Nanashi es una bestia, cosa que logra llamar la atención de Luo Lan. Es así que cuando el viejo le da la orden de acabar con Nanashi para continuar con el ritual, el rubio en cambio lo elimina a él,
agradeciendo por haberlo guiado hasta un digno oponente. Claramente a Luo Lang no podía importarle menos el emperador o el tema de la inmortalidad. Lo que siempre ha querido es luchar con los guerreros más fuertes, sean de donde sean. La emoción de Luo Lang llega al punto de que al ver que Nanashi está herido, le da uno de los sedantes ultrapotentes que ellos usan para que no sienta dolor y pueda luchar con todo lo que tiene. Eso sí, Nanashi no se lo acepta, afirmando que se siente mejor con el dolor, dando inicio a una batalla brutal y frenética en la que el prota queda sumamente herido y solo sale con vida gracias a la piedra que Kotaro le dio, la cual mitigó uno de los golpes más mortales mientras le permitió asestar uno justo en el abdomen de Luo Lang. Herido de gravedad, el rubio fallece, a la par que la espada de Nanashi se rompe, finalizando un capítulo en su vida. Al final de todo, él, Kotaro y Tobimaru son los únicos que pudieron salir con vida de toda esa locura, y gracias a lo que Nanashi le enseñó, el prota se lo lleva en caballo a un pueblo cercano para tratar sus heridas, ofreciéndole seguir viajando juntos por el resto del mundo y quizás encontrar algún sitio donde su cabello rojizo no sea un problema.